Hoy, en este documental, hablaremos de los diversos presidentes que tuvieron el cargo del país después de Porfirio Díaz, además de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante su mandato. Nuestro primer presidente es Francisco León de la Barra. Su periodo fue de 1910 a 1911. Él solamente fue un presidente interno, el cual realizó una campaña contra zapatistas y el encargado de convocar las nuevas elecciones. Su nombre es Francisco I. Madero. Gobernó desde 1911 a 1913, pero antes de ser elegido como presidente estuvo en la cárcel y durante ese periodo creó el Plan de San Luis, el cual incitaba a rebelarse para poner fin a la dictadura. Después fue asesinado. Pedro Lascurain. Su gobernatura fue de 45 minutos en 1913. El presidente lo único que hizo durante esos 45 minutos fue poner a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y renunciar dejándolo presidente. El siguiente es Victoriano Huerta. Él gobernó de 1913 a 1914. Él era aliado de Madero, pero lo traicionó y lo mandó a matar. Así después removió a maderistas del gabinete y algunos incluso los mandó a la cárcel. En 1914 tuvo que pelear contra norteamericanos que invadían Veracruz. Nuestro siguiente presidente es Francisco S. Carvajal. Duró del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Fue un presidente interino, el cual huyó del país porque temía por su vida y cedió su lugar en la presidencia. Eulalio Gutiérrez. Gobernó del 6 de noviembre al 12 de enero de 1915. Quería hacer su propio gobierno, pero Francisco Villa y Zapata impusieron su autoridad. Es por ello que salió de México en 1915. Roque González Garza, del 16 de enero al 9 de junio de 1915. Durante su presidencia no pudo hacer nada, pues la división de villistas y zapatistas le impidieron echar a andar cualquier iniciativa. Aparte, tenía miedo de los carrancistas. Es por eso que lo obligaron a trasladar la convención a Cuernavaca. Renunció y después de esto se unió a las fuerzas de Villa. Francisco Lagos Cházaro, 10 de junio a 10 de octubre de 1915. Durante su gobierno hubo hambres, epidemias, y los zapatistas controlaban sus acciones. En septiembre de 1915 aprobó un programa de reformas políticas y sociales de la Revolución, que no logró materializarse. Poco después, la asamblea se disolvió. El siguiente es Venustiano Carranza. Fue de 1917 a 1920. Él se levantó contra Huerta. Él hizo el Plan de Guadalupe. Enfrentó a Villa y a Zapata. Convocó el Congreso que promulgó la Constitución de 1917 y fue elegido presidente bajo Carta Magna. La Carta Magna es un documento en el que insiste en llevar a cabo las reformas por las que habían luchado. Murió al oponerse a Álvaro Obregón durante una rebelión. El siguiente es Adolfo de la Huerta. Fue presidente del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Fue presidente interino y ayudó en el Plan de Agua Prieta, que era un documento contra el presidente Venustiano Carranza. Además, realizó elecciones donde Obregón resultó elegido y se levantó en armas. Por consecuencia de esto, fue exiliado. El siguiente es Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Antes de ser presidente, en 1915 derrota a Villa, en donde pierde su brazo derecho, pues apoyaba a la rebelión de Agua Prieta. Con su presidencia inició la reconstrucción del país, se dedicó a la educación pública, intentó pagar la deuda externa y a hacer crecer la infraestructura. Tiempo después fue reelegido, pero fue asesinado en el banquete de bienvenida. Ahora hablaremos de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Él encabezó el movimiento de Agua Prieta en 1920, fomentaba actividades económicas y provocó la rebelión cristera, que fue por parte de católicos a los que les restringió la participación sobre los bienes de la nación. Fundó el Partido Nacional Revolucionario y controló los gobiernos hasta 1934. Inicia el Maximato.
El siguiente es Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930. Fue un presidente interino. Su trabajo fue hacer nuevas elecciones y dar fin a la guerra cristera. Concedió la autonomía a la Universidad Nacional. El siguiente es Pascual Ortiz Rubio. Fue presidente desde 1930 a 1932. Fue gobernador de Michoacán en 1917. Se unió al plan de Agua Prieta. Con ayuda de Plutarco, en 1929 se convirtió en candidato del PNR. Durante su gobierno, México ingresó a la Sociedad de Naciones en 1931. Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934. Durante su gobierno se funda el Banco Hipotecario y de Obras Públicas. Se inaugura el Palacio de Bellas Artes, la educación socialista y es jefe militar en la Segunda Guerra Mundial. Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940. Presidente electo con el respaldo de Plutarco. Comenzó su sexenio bajo el jefe Máximo. Creó la Organización de Sindicatos, Unidad y Movilización de Obreros, en 1936. Con él hubo mayor reparto agrario, abrió puertas y países políticos, dio refugio a expulsados por Guerra Civil Española y finalmente nacionalizó el petróleo en 1938. El siguiente presidente es Manuel Ávila Camacho. Fue presidente desde 1940 a 1946. Su periodo de presidente se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. México se convierte en aliado militar de Estados Unidos y trajo una unidad nacional, terminando el reparto agrario. México tuvo un gran crecimiento y creó instituciones como el IMSS, Instituto Nacional de Cardiología y Nutrición y el Hospital Infantil. Y por último, Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. Durante su gobierno hubo modernización, industrialización, urbanización, estabilidad social y autoridad severa, pues él quería que México fuera un país de primer mundo. Hubo importantes obras en la UNAM. Él quería hacer ciudades de la salud y universitarias, volver a México un país de primer mundo, pero esto no fue siempre posible.